Aunque ya existiese anteriormente, se puede decir que la peregrinación jacobea desde Portugal se intensifica a partir de la independencia del país, a mediados del siglo XII. Este camino portugués hereda vías y caminos antiguos, como la Vía 19, que data del siglo I después de Cristo y que fue una de las calzadas romanas más importantes debido a que su trazado vertebraba la Galaequia. Desde el siglo XII, el fluir de los peregrinos hacia el norte de la península fue estableciendo conexiones espirituales, culturales y económicas que se fueron afianzando gracias a las peregrinaciones de personajes ilustres como Doña Isabel de Portugal en el siglo XIV o el rey Manuel I en el siglo XVI. El camino portugués entra en Galicia por Tui, procedente de Valença. Antiguamente, el paso desde la ciudad portuguesa se hacía en barca hasta el puerto de Openedo, hoy Playa de a Fábrica. En 1884 se construye un puente para el ferrocarril y el tráfico rodado. Posteriormente se han ido mejorando las comunicaciones con un puente nuevo y la mejora de los accesos para enlazar con autopistas y autovías. Tui es una ciudad medieval que fue una de las 7 capitales del antiguo Reino de Galicia hasta 1833, año en el que se produce la reforma administrativa provincial. Entre sus monumentos cabe destacar la catedral, construida entre los siglos XII y XIII y situada en la plaza de San Fernando. Su estructura es gótica, aunque superpuesta a una arquitectura inicial románica. Además de la fachada principal, cerrada por un gran pórtico de filiación francesa y distintas capillas interiores, son de destacar la Capilla de la Misericordia y especialmente el claustro, de carácter gótico cisterciense y único medieval conservado de todas las catedrales gallegas. El claustro destaca también por sus considerables dimensiones. En las proximidades de la catedral encontramos la iglesia de San Telmo, que constituye un ejemplar único del barroco portugués en Galicia. El edificio fue construido sobre la casa donde murió este santo dominico en el siglo XIII. El inicio de las obras data de 1769, aunque no se finalizaron hasta 1803. De la arquitectura de la iglesia podemos destacar su planta circular, su cúpula gallonada o los interesantes frescos de principios del siglo XIX. Aparte de la catedral y sus elementos adyacentes, encontramos en Tui otras joyas arquitectónicas, algunas de ellas con muestras de influencia portuguesa. Así, frente al edificio de la Casa Consistorial, está situado el antiguo Hospital de Pobres y Peregrinos, que data del siglo XV y dedicado en la actualidad al Museo y Archivo Histórico Diocesano. En él podemos encontrar una magnífica colección de escultura sacra y orfebrería litúrgica de los siglos XIII al XVIII. El camino portugués continúa por la Rúa das Monxas, donde encontraremos el convento de las Clarisas. Fundado en el siglo XVI y construido a lo largo de los 2 siglos siguientes, se basó en un proyecto de Domingos de Andrade, maestro de obras de la Catedral de Santiago. Siguiendo nuestra ruta, llegamos a la iglesia de San Domingos, único resto de un antiguo monasterio levantado en el siglo XIV y reformado en el siglo XVIII. En su interior guarda los sepulcros de la familia Soutomayor y 2 retablos del siglo XVIII. En los arrabales de la ciudad se sitúa la iglesia de San Bartolomé de Rebordans, a la que podremos reconocer por el imponente crucero dieciochesco que se alza a su lado. El templo sufrió numerosas transformaciones a lo largo de los siglos. El actual, de estilo románico, sustituyó a otro prerrománico. En la parroquia de Santa Comba de Ribadelouro y enmarcado en un bonito paraje boscoso, nos encontraremos con el puente de San Telmo, que constituye un ejemplar del barroco portugués en Galicia. Se le conoce también con el sobrenombre de Ponte das Febres, porque según puede leerse en la placa situada en la cruz junto al puente, al patrón de Tui, Pedro González Telmo, le sobrevinieron aquí unas fiebres que poco después acabarían con su vida. En la placa puede leerse:
Caminante, aquí enfermó de muerte San Telmo en abril de 1251. Pídele que hable con Dios a favor tuyo. Continuando nuestro caminar, veremos hacia el oeste las Gándaras de Budiño, un paraje de alto interés ecológico, con una laguna de agua dulce en la que habitan muchas especies animales, como reptiles, anfibios, peces pequeños y mamíferos. Además de ello, es una importante reserva de aves migratorias procedentes del norte de África. Podremos disfrutar del paisaje desde los miradores que están a orillas de la laguna. Seguimos nuestro camino y llegamos a Oporriño, que atravesaremos por la Plaza do Concello. Entre los elementos arquitectónicos destaca la Casa Consistorial, obra del prestigioso arquitecto porriñés Antonio Palacios, que vivió en la primera mitad del siglo XX. A partir de ahí, nos dirigiremos hacia Mos. Entraremos en este núcleo por la antigua vía romana Braga-Santiago. A la derecha encontraremos la iglesia parroquial de Santa Baia, que data del siglo XVI, y a la izquierda el Pazo dos Marqueses, del siglo XVIII. Saldremos por la Rúa dos Cabaleiros, en la que se levanta un curioso cruceiro policromado del año 1734. Por el lugar de Enxertade llegaremos en ligero ascenso a la capilla de Santiaguiño de Antas, un lugar tranquilo y apacible en el que el caminante puede disfrutar de un agradable descanso. A la altura del convento de Vilabella, que data del siglo XVI, nos adentramos en Redondela. Avanzando por sus calles, llegaremos a la iglesia de Santiago, que tiene su origen en tiempo de Gelmírez, aunque fue reedificada en el siglo XVI. El edificio tiene una nave única cubierta con bóvedas de crucería y una cabecera poligonal que sostiene una cubierta estrellada de gran belleza. El albergue de peregrinos de la villa se ubica en un edificio histórico, también del siglo XVI, que se denomina Casa de Atorre. Y aquí, en justo descanso del peregrino, pondremos fin a nuestra particular primera etapa del camino portugués, que no solo procede del país vecino, sino que, como hemos visto, ha ido dejando importantes muestras de su historia y de su arte.